Órale, ¿qué tal, cinéfilos y cazadores de misterios del celuloide? Un saludo bien fuerte para todos aquellos que hemos visto hasta el cansancio esas películas de culto que marcaron nuestra adolescencia y que, hasta la fecha, nos siguen sorprendiendo con datos que ni en nuestros sueños más alocados nos imaginábamos. Si a ti lo que te late es destapar los secretos mejor guardados de Hollywood, los dramas detrás de cámaras y las verdades que los estudios escondieron por más de 25 años, entonces, caray, amigo, llegaste al lugar indicado. ¿Qué esperas, mi buen? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones, porque tenemos un chingo de historias secretas que contarte sobre las películas que marcaron tu vida. Ahora, agarra tus palomitas, ajusta tu cinturón y prepárate para un viaje interestelar directo al corazón de una de las películas más visionarias y enigmáticas de todos los tiempos. Lo que estás a punto de escuchar son 15 oscuros secretos sobre el quinto elemento, 1997, que fueron ocultados durante décadas. Para millones de cinéfilos alrededor del mundo, el quinto elemento es esa joya de la ciencia ficción que combinó a la perfección acción, comedia, romance y un diseño visual tan revolucionario que hasta la fecha se estudia en escuelas de cine. La historia de Corbin Dallas, Lilu y su lucha por salvar al mundo de una fuerza maligna es conocida por todos. Pero detrás de esa fachada de producción impecable y efectos especiales ganadores del Oscar, se escondía un torbellino de problemas de producción, conflictos creativos, despidos masivos y decisiones tan controvertidas que, de haberse sabido en su momento, hubieran cambiado por completo la percepción que tenemos de esta obra maestra. La verdadera historia de esta película no es solo la del viaje épico para salvar la humanidad, es la crónica de un proyecto que estuvo a punto de cancelarse en múltiples ocasiones, que enfrentó la desconfianza de los grandes estudios y que escondió tragedias personales y profesionales bajo su brillante superficie futurista. Así que ponte cómodo, que esto se va a poner más intenso que una persecución de taxis voladores por el cielo de Nueva York. 1. El secreto del origen. El guión que durmió por 2 décadas. Aquí va el primer secreto y de los más jugosos. El quinto elemento no fue una idea concebida en los 90, sino que nació de la mente de Luc Besson cuando era apenas un adolescente. El director francés comenzó a escribir la historia original a los 16 años, inspirado por las novelas de ciencia ficción que devoraba en su juventud. Lo que pocos saben es que el guión original era tan complejo y extenso que habría requerido una película de más de 6 horas para contarse completo. Besson guardó estos escritos en un cajón durante años, esperando el momento tecnológico adecuado para poder dar vida a su visión. Cuando por fin se decidió a producirlo, el estudio original, Gaumont, lo consideró demasiado riesgoso y costoso, rechazando financiarlo inicialmente. Besson tuvo que recurrir a financiamiento privado y a vender los derechos de distribución por territorio para poder reunir el presupuesto necesario. Este rechazo inicial marcó el tono de lo que sería una producción llena de obstáculos, donde la visión de un solo hombre tuvo que enfrentarse constantemente a la lógica comercial de la industria. 2. El secreto del casting. Los actores que casi interpretan a los protagonistas. Uno de los secretos mejor guardados del casting es que Bruce Willis y Milla Jovovich no fueron las primeras opciones para los papeles protagónicos. Para el papel de Corbin Dallas, Mel Gibson fue la primera opción del estudio, pero Besson se negó rotundamente, argumentando que quería un actor que no fuera inmediatamente asociado con roles de acción. Para el rol de Lilu, la cosa se puso aún más interesante. Se consideró seriamente a una entonces desconocida Angelina Jolie, pero se decidió que era demasiado mayor para el papel. Lo más impactante viene ahora. El estudio presionó para que Lilu fuera interpretada por una supermodelo de la época sin experiencia actoral, sugiriendo específicamente a Naomi Campbell creyendo que el atractivo visual sería suficiente. Besson se mantuvo firme en su decisión de darle el papel a Milla Jovovich, con quien había trabajado previamente y en quien vio el potencial para crear el personaje desde cero. Esta batalla de casting duró meses y casi hace que Besson abandonara el proyecto, especialmente cuando los ejecutivos amenazaron con retirar el financiamiento si no cedía en sus decisiones de casting. 3. El secreto del idioma. El lenguaje divino que era real. ¿Recuerdas ese lenguaje alienígena que Lee habla durante la película? Prepárate para que se te caiga la quijada. Ese no era un simple galimatías inventado, sino un lenguaje completamente funcional creado por Luc Besson y Milla Jovovich. El director y su protagonista desarrollaron lo que llamaron el lenguaje divino basándose en sonidos eslavos y orientales con una gramática y sintaxis completamente funcionales. Jovovich se tomó esto tan en serio que podría mantener conversaciones básicas en este idioma inventado y hasta escribió diarios completos usando este sistema lingüístico. Lo más curioso es que durante la postproducción, los estudios quisieron eliminar varias escenas donde se hablaba demasiado en este idioma, argumentando que confundiría al público anglosajón. Besson tuvo que luchar ferozmente para mantener estas escenas, llegando incluso a amenazar con sacar su nombre de los créditos si se realizaban los cortes. Este nivel de detalle y compromiso con la construcción del mundo es lo que hace que la película mantenga su magia décadas después, pero el costo personal y profesional de esta obsesión fue altísimo. 4. El secreto del vestuario. La pesadilla de Jean-Paul Gaultier. El icónico vestuario del quinto elemento es mundialmente famoso, pero pocos conocen el infierno que vivió Jean-Paul Gaultier para crearlo.
El diseñador francés aceptó el proyecto creyendo que sería un desafío emocionante, pero pronto descubriría que Besson era un obsesivo perfeccionista que rechazaba el 90% de sus diseños iniciales. Para el personaje de Lilu Sola, Gautier creó más de 50 versiones diferentes de la famosa tira de bandas precesadas hasta llegar al diseño final. Lo más controvertido viendo con el vestuario de Ruby Road. Chris Tucker odiaba tan profundamente los diseños iniciales que se negaba a salir de su tráiler argumentando que se veía ridículo y afeminado. Gautier tuvo que rediseñar todo el guardarropa del personaje durante la producción, trabajando 20 horas al día para cumplir con los plazos. El presupuesto de vestuario inicialmente establecido en $500,000 se disparó hasta casi $1,5 millones, generando conflictos constantes con los productores que amenazaban con despedir a Gautier de múltiples ocasiones. 5. El secreto de los efectos especiales. El riesgo que casi arruina todo. El quinto elemento fue pionera en el uso de efectos digitales, pero lo que nunca se ha contado es que la compañía de efectos visuales Digital Domain estuvo a punto de quebrar durante la producción. La película utilizó más de 200 planos con efectos digitales, una cantidad astronómica para la época, y el software existente simplemente no estaba preparado para las demandas de Besson. En un momento crítico, todo el sistema colapsó y perdiendo semanas de trabajo y poniendo en riesgo la fecha de estreno. Los técnicos trabajaron turnos de 48 horas seguidas intentando recuperar los datos, mientras Besson contemplaba la posibilidad de tener que filmar escenas clave de manera tradicional. Lo más dramático ocurrió cuando el supervisor de efectos visuales Mark Stetson sufrió un colapso nervioso por el estrés y tuvo que ser hospitalizado. Los estudios consideraron seriamente cancelar la película y demandar a Besson por malgastar el presupuesto, pero el director francés logró convencerlos mostrándoles avances que dejaban claro el potencial revolucionario del trabajo que estaban realizando. 6. El secreto del set. El desafío logístico de construir el futuro. La construcción de los sets de El Quinto Elemento fue una de las más ambiciosas en la historia del cine europeo, pero también una de las más problemáticas. Los estudios Pinewood en Inglaterra no eran lo suficientemente grandes para albergar todos los sets, por lo que la producción tuvo que dividirse entre 3 países diferentes: Inglaterra, Francia y Mauritania. El set de la cabina de Corbin Dallas solo tomó 3 meses en construirse y fue tan detallado que incluía sistemas funcionales que nunca aparecieron en pantalla. Lo más impactante fue el accidente durante la construcción del set de Flushton Paradise. Un andamiaje colapsó hiriendo a 12 trabajadores y retrasando la producción por un mes completo. Este incidente fue cuidadosamente ocultado a la prensa mediante acuerdos de confidencialidad y los estudios atribuyeron el retraso a problemas técnicos. La escala monumental de la producción hizo que los costos se dispararan de un presupuesto inicial de 50 millones a casi $90 millones, haciendo de El Quinto Elemento la película europea más cara llamada realizada hasta esa fecha. 7. El secreto de la banda sonora. La batalla legal por la música. La icónica banda sonora de El Quinto Elemento es memorable, pero su creación estuvo marcada por controversias y batallas legales. Eric Serra, compositor habitual de Besson, casi es despedido a mitad de la producción cuando los ejecutivos de Sony Pictures escucharon sus demos iniciales y los consideraron inadecuados para el mercado americano. El estudio quería traer a un compositor estadounidense establecido, específicamente a James Horner, creyendo que necesitaban un sonido más comercial. Besson se negó rotundamente, amenazando con abandonar el proyecto si despedían a Serra. La solución fue traer a músicos adicionales para pulir el sonido de Serra, y este proceso terminó en una larga y costosa batalla legal entre Eric Serra, los músicos adicionales y Sony Pictures. La acusación principal era que Serra no había cumplido con el nivel de calidad requerido por una película de este calibre y se buscó que devolviera una parte de su honorario o que aceptara que los músicos adicionales fueran acreditados como co-compositores. Sin que ésta lo supiera, creando una banda sonora que era esencialmente un compromiso forzado. Además, la famosa escena de la diva Plava Laguna, interpretada por la soprano Imba Mula, estuvo a punto de ser eliminada porque los ejecutivos consideraron que ralentizaba el ritmo de la película. Besson tuvo que mostrar versiones de prueba con y sin la escena para demostrar su importancia emocional en la narrativa. 8. El secreto de Gary Oldman. La metamorfosis que asustó al elenco. Gary Oldman, conocido por su habilidad de transformación, pero su preparación para el papel de Zorg cruzó líneas que pocos conocen. Oldman permaneció en carácter durante todo el rodaje, incluso cuando no estaba filmando, lo que generó tensiones con el resto del elenco. Bruce Willis en particular se sentía incómodo con el método de actuación de Oldman, llegando a solicitar no compartir escenas con él fuera de lo estrictamente necesario. Lo más perturbador fue que Oldman desarrolló una úlcera estomacal debido al estrés de mantener el personaje, pero se negó a buscar tratamiento hasta que terminó el rodaje. Su maquillaje, que tomaba 4 horas aplicarse y 2 horas remover, causó irritaciones severas en su piel que requirieron tratamiento dermatológico extenso después de la producción. El nivel de compromiso de Oldman era tal que, en varias ocasiones, el equipo de producción tuvo que recordarle que solo estaba actuando cuando sus interacciones con otros miembros del elenco se volvían demasiado intensas y cercanas al abuso verbal. 9. El secreto de Milla Jovovich. El entrenamiento que rozó el abuso.
La transformación de Milla Jovovich en Lilu es legendaria, pero los métodos utilizados para lograrlo fueron cuestionables éticamente. Jovovich fue sometida a un régimen de entrenamiento que bordaba el abuso, con sesiones de 8 horas diarias que combinaban artes marciales, gimnasia y acrobacias. Su dieta estaba tan estrictamente controlada que, en un punto, sufrió desnutrición y fue hospitalizada por agotamiento extremo. Lo más preocupante es que Besson, quien para entonces tenía una relación personal con Jovovich, insistía en que el sufrimiento era necesario para entender el personaje. La actriz ha revelado en entrevistas posteriores que llegó a romper en llanto regularmente por la presión física y emocional, pero que en ese momento sentía que no podía quejarse por miedo a decepcionar al director. Este nivel de exigencia física dejó secuelas permanentes en Jovovich, incluyendo problemas de espalda que aún la aquejan hoy en día. 10. El secreto del romance. La relación que envenenó el set. El romance entre Luc Besson y Milla Jovovich es un hecho conocido, pero lo que nunca se ha contado es cómo esta relación afectó negativamente la dinámica del set. Los demás actores, particularmente Bruce Willis, se resentían por el trato preferencial que recibía Jovovich y por las decisiones creativas que Besson tomaba para beneficiar el papel de su novia. En un punto, Willis amenazó con abandonar la película cuando Besson quiso agregar escenas adicionales para Jovovich a expensas de su personaje. La tensión llegó a tal nivel que los productores tuvieron que intervenir como mediadores, estableciendo reglas estrictas sobre cómo Besson y Jovovich debían comportarse en el set. Lo más trágico es que, contrario a lo que se creía, la relación ya estaba en problemas durante la producción, y ambos utilizaban el trabajo como escape de sus problemas personales, creando un ambiente de toxicidad emocional que afectó a todo el equipo. Llegamos a la mitad del camino, y los secretos se ponen más intensos. Hasta aquí hemos destapado solo la punta del iceberg de lo que realmente ocurría detrás de cámaras de El Quinto Elemento, pero todavía nos quedan las confesiones más impactantes, los detalles de la postproducción y las batallas legales que continuaron años después del estreno. Oye, si estas revelaciones te están helando la sangre, si crees que conocer la historia real hace que ver la película valga el doble, entonces necesitamos de tu apoyo. Suscribirte a nuestro canal es la mejor manera de asegurarte de que no te pierdas la siguiente oleada de secretos, donde hablaremos de las escenas eliminadas que cambiaban por completo la trama, la batalla por los derechos de secuela y el impacto psicológico que la película tuvo en su elenco. No te hagas, dale clic al botón de suscribirse y a la campanita, porque ahora vamos con la segunda tanda de secretos que te van a dejar más pasmado que a Corbin Dallas cuando vio a Lilu regenerarse por primera vez. ¿Listos? Pues allá vamos. 11. El secreto de las escenas eliminadas. La película alternativa que nunca vimos. El quinto elemento que conocemos es significativamente diferente de la visión original de Besson. Más de 45 minutos de metraje fueron eliminados del corte final, incluyendo escenas que habrían cambiado por completo la comprensión de los personajes. Existía una subtrama completa que exploraba el pasado de Sorg y su conexión con Mr. Shadow, que fue eliminada por considerarla demasiado oscura. También había escenas que mostraban a Corbin Dallas lidiando con el trauma de la guerra, incluyendo flashbacks que explicaban su pesimismo inicial. Lo más impactante, existía una entera final donde Lilu moría, sacrificándose y Corbin tenía que continuar solo. Pero los estudios lo rechazaron por considerarlo demasiado deprimente. Besson luchó ferozmente por mantener estas escenas, pero al final tuvo que ceder ante la presión comercial. Estas escenas eliminadas permanecen en una bóveda en Francia y Besson ha jurado nunca realizarlas, argumentando que pertenecen a una versión de la película que nunca fue meant to be. 12. El secreto de la recepción crítica. El odio que casi destruye a Besson. Aunque hoy El Quinto Elemento es considerado un clásico de culto, su recepción inicial por la crítica fue brutalmente negativa. Besson fue nominado a varios premios como peor director y la película apareció en múltiples listas de peores películas del año. La prensa francesa en particular atacó ferozmente a Besson, acusándolo de venderse a Hollywood y traicionar sus raíces cinematográficas. Lo que nunca se ha revelado es que estas críticas afectaron tan profundamente a Besson que consideró retirarse del cine por completo. Pasó meses deprimido, evitando cualquier contacto con la industria y negándose a hablar sobre la película. Fue solo cuando comenzó a llegar el feedback positivo del público general y la película se convirtió en un éxito inesperado en formato doméstico, que Besson comenzó a reconciliarse con su creación. Este periodo de duda creativa marcó un punto de quiebre en su carrera del que muy pocos tenían conocimiento. 13. El secreto de la secuela. Los intentos fracasados que dividieron al elenco. Por años se ha especulado sobre una secuela del Quinto Elemento, pero la verdad es que hubo múltiples intentos concretos que colapsaron por conflictos creativos y financieros. En 2002, Besson completó un tratamiento de 50 páginas para Mr. Shadow Returns, que exploraba el regreso de la fuerza maligna y presentaba una Lilu más madura como guerrera. Bruce Willis estaba interesado,
pero exigió un salario de $25 millones más un porcentaje de las ganancias, haciendo el proyecto financieramente inviable. En 2008 hubo conversaciones para un reinicio con nuevos actores, pero Besson se negó rotundamente argumentando que no podía imaginar a otros actores en esos roles. El intento más serio ocurrió en 2015 cuando un estudio streaming ofreció $120 millones por una miniserie, pero las negociaciones colapsaron cuando Besson insistió en tener control creativo total. Estos fracasos repetidos crearon tensiones entre los miembros del elenco original, particularmente entre Willis y Jovovich, quienes tenían visiones diferentes sobre cómo debería continuar la historia. 14. El secreto del legado, la influencia que nadie reconoce. El quinto elemento ha tenido una influencia silenciosa pero profunda en el cine de ciencia ficción que pocos reconocen abiertamente. Directores como George Lucas y James Cameron han admitido en privado tomar inspiración de la película para sus propios proyectos, particularmente en el diseño de producción y el uso de color. Elementos específicos del diseño de Star Wars Episode I de Phantom Menace muestran una clara influencia del quinto elemento, especialmente en la creación de ambientes urbanos futuristas. Lo más irónico es que muchos de los elementos por los que la película fue criticada inicialmente, el tono irregular, la mezcla de géneros, el exceso visual, se convirtieron en estándares del género en años posteriores. La película esencialmente allanó el camino para producciones como Guardianes de la Galaxia y Valerian, demostrando que la ciencia ficción podía ser tanto divertida como visualmente innovadora. 15. El secreto más triste. El costo humano del visionario. El secreto final y más triste es el costo humano que la obsesión de Besson tuvo sobre aquellos que lo rodeaban. Múltiples miembros del equipo clave sufrieron crisis personales directamente relacionadas con el estrés de la producción. El director de fotografía, Thierry Arbogast, perdió 15 kilos durante el rodaje y fue diagnosticado con úlceras severas. El diseñador de producción, Dan Whale, se divorció de su esposa argumentando que la película se había convertido en la otra mujer en su matrimonio. Incluso Besson mismo sufrió un colapso físico y emocional al terminar la película que requirió hospitalización y terapia intensiva. La realización de su visión de adolescente resultó ser una experiencia tan exhaustiva que Besson juró nunca más involucrarse personalmente en un proyecto de esa escala, promesa que rompería años después con Valerian. Este costo humano permaneció como el secreto mejor guardado, revelando que detrás de la película colorida y divertida que todos amamos, hubo un sufrimiento real que marcó para siempre a todos los involucrados. Y llegamos al final de esta investigación interestelar. Si te impactaron estas revelaciones, no te pierdas nuestra próxima investigación sobre los secretos mejor guardados de The Matrix y cómo esta película revolucionó no solo el cine, sino la forma en que percibimos la realidad. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y comenta qué otra película de culto quieres que investiguemos a fondo. Porque la verdad siempre sale a la luz, incluso si ha estado oculta en las estrellas por más de 2 décadas. El verdadero legado del quinto elemento no es solo la película que cambió la ciencia ficción para siempre, sino la lección de que incluso las obras más brillantes y visionarias están manchadas con el sudor, las lágrimas y los sacrificios de aquellos que creyeron en lo imposible. Una lección sobre el precio de la genialidad y el costo de convertir los sueños de un adolescente en una realidad cinematográfica que seguiría inspirando a generaciones enteras. ¿Valió la pena el sufrimiento? Para los millones de fans que encuentran alegría y asombro en cada visionado, la respuesta probablemente sería sí. Pero para aquellos que vivieron el infierno de la producción, la respuesta siempre será mucho más complicada.